En este pequeño apartado he querido tomar como problema filosófico para este curso de filosofía medieval una premisa bastante particular para nuestro país en Colombia. Y es precisamente, es tiempo de hablar de Dios en este país, el país de Colombia, en el país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. A partir de algunos fundamentos que nos puede ofrecer el periódico El Tiempo y una revista de la Universidad Javeriana. Dicho de otra manera, es tiempo de hablar de Dios porque la sociedad en la cual vivimos nos está llenando de cosas que orientan nuestra vida al egocentrismo y a la vida frívola, a la vida de los placeres. En otras palabras, podríamos decir de que a partir de esta sociedad líquida, de esta sociedad que solamente busca el facilitarismo y los intereses personales, podremos hablar de una ausencia o de una carencia de fundamentos teológicos en cierta medida, de fundamentos de la existencia de Dios como tal. Para ello entonces encontramos a dos grandes personajes de la filosofía medieval, como lo es San Clemente de Alejandría, padre y doctor de la Iglesia, que a partir de sus escritos nos orienta a una experiencia íntima con Dios. Dice de que la experiencia íntima con Dios debe de crearnos, es decir, renacer, de perfeccionarnos, regenerarnos y educarnos. ¿A partir de qué? Pues a partir del único libro revelado por Dios, que son las Sagradas Escrituras. Por otro lado, encontramos entonces que tenemos la gnosis, que no es únicamente un esfuerzo intelectual, sino más bien un camino de predicación y de enseñanza para llegar a alcanzar a cumplir los preceptos y más aún llegar a contemplarle mediante la meditación. Por otro lado, también encontramos a una gran figura de la filosofía medieval, San Agustín de Hipona, teólogo, filósofo y doctor de la Iglesia, que nos puede orientar un poco para hablar de la existencia de Dios. Vil ejemplo lo encontramos entonces en su conversión. Recordemos que la figura de Agustín de Hipona durante toda su vida se dedicó a encontrar la verdad suprema. Se adentró en distintas sectas de la época, pero ninguna le satisfacía. Hasta que conoció la vida cristiana, y de ahí fue que pudo encontrar la verdad suprema, que es Dios, bajo unos parámetros particulares que es el cristianismo. De entre esas tantas premisas que él invoca, encontramos una que es: oh hermosura que excedéis, o también oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y es precisamente encontrar la grandeza de Dios y encontrar en Él el sentido de nuestra existencia. Y a partir de su conversión es que vemos cómo, mediante fundamentos contundentes que solamente se pueden dar cuando el hombre tiene una relación íntima con aquel que sabemos nos ama, dice Teresa de Jesús, es que nos presenta bastantes libros, los cuales pueden ser fuente de la existencia de Dios. Encontramos como De Civitatis Dei, encontramos uno de los más famosos, Las Confesiones, es donde narra precisamente su estilo de vida, y a partir de la experiencia íntima con Dios es que se convierte. Ahí podemos ver el vil ejemplo de la existencia de Dios. También él quiere tratar de explicar mediante un libro la existencia de Dios, y es precisamente De Trinitate. El gran misterio y el gran dogma de la Iglesia es cómo creer que hay un Dios que es uno y que es trino a la misma vez. Entonces, por este lado encontramos que con Agustín de Hipona tenemos bastantes fundamentos para hablar de la existencia de Dios. Todo esto
para llegar a tener fundamentos contundentes a la hora de centrarnos en una problemática específica que es en Colombia. El secularismo o el pluralismo como tal en Colombia y en América Latina ha surgido a partir de diría en otras palabras, de la mala interpretación o de los pocos fundamentos que tenemos los docentes a la hora de expresar la existencia de Dios. Al dejar en segundo plano a Dios, sabiendo que, como diría San Anselmo de Canterbury, Dios es el motivo por el cual todo o nada puede pensarse. El todo es más que la parte, dirían otros, y el todo es Dios. También encontramos en la Edad Media a un gran famoso, el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, que a partir de la Suma de Teología y de la Suma contra los Gentiles nos puede dar a expresar cómo y cuáles son las vías para llegar a la existencia de Dios y para llegar a entender una mínima parte de lo que es Dios. Todo esto para ver cómo el secularismo y el ateísmo en nuestra nación, en Colombia, ha calado en los corazones de los colombianos. Y es precisamente la hora, el tiempo y el lugar de hablar de Dios con fundamentos contundentes. Muchos obvian hablar de Dios precisamente porque no tienen bases contundentes, bases importantes a la hora de expresar qué es Dios y quién es Dios, y cómo, mediante ejemplos de la vida, podemos darle a conocer y podemos explicar su existencia. Para ello, son de gran aporte todos los filósofos medievales, y hablo de filósofos y no teólogos porque precisamente es la época del teocentrismo. Toda la baja y alta filosofía medieval se enfoca en la existencia de Dios. ¿Cómo haremos para explicar la existencia de Dios? Y es precisamente estos fundamentos los cuales nos pueden servir para, en nuestra actualidad, en nuestro ahora, hablar de Dios en un país que durante muchos años ha sido de creencia, ha sido creyente en cierta medida, bajo una advocación cristiana que es la del Sagrado Corazón. Todos necesitamos hablar de Dios, aun los ateos, para negarlo, y es aquí donde entra la figura de Tomás de Aquino, en las vías de remoción. No puedo negar la existencia de algo si no conozco de ello. Entonces, para poder negar a Dios, es verídico y factible saber y tener fundamentos de su existencia. Si no, no es viable hablar de una negación de Dios. Por eso también encontramos cómo a partir de la negación del gnosticismo divino, en comillas, podemos hablar de una existencia contundente de Dios. Es decir, que a partir de una negación podemos decir de que es cierto, de que existe. Hacia una cultura de la comunión. Y es precisamente después de firmar el acuerdo de paz en Colombia, se instituye una cátedra de paz que va aliada, diría yo, bajo la filosofía y más bien hacia una vía de cultura, de integrar los distintos fundamentos y de llevar una vida coherente. De tal manera que para hablar de Dios es necesario conocer a grandes personajes que a lo largo de la historia han dedicado su vida simplemente a esta problemática existencial. ¿Y por qué mi premisa es tiempo de hablar de Dios? Porque precisamente estamos dejándonos llevar por la vida frívola y necesitamos de Él. Ya los filósofos antiguos decían de que el hombre es un ser religioso, es un ser que cree, diría Aristóteles, y por ello debemos creer en algo que trascienda nuestro entendimiento y que sirva como modelo a seguir.